A mí no me vas a hacer pendejo. Yo sé que a ti te enseñaron que el valor absoluto de un número se escribe como un número entre dos barritas, que la magnitud, módulo o norma de un vector se escribe como la letra que representa el vector entre dos barritas, y que el módulo de un número complejo z se escribe como el número complejo entre dos barritas. Pero, si son cosas diferentes, ¿por qué chingados se escriben igual? ¿Por qué nos confunden con la misma simbología si son cosas diferentes? ¿Is it confirmed? Tranquila, mi malvada Soraya, que yo te lo explico. Esto es Maleducando. Es mateducando, pendejo. ¿Cómo me llamaste, culero? Pues comencemos con la historia que vivimos todos los estudiantes de ingeniería o alguien que haya estudiado alguna carrera de ciencias. La historia de una incógnita que a todos nos ha quitado el sueño día y noche. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Pues esta historia comienza a tus 12 o 13 años cuando estabas en la secundaria, cuando te enseñaron que poner un número entre dos barritas significaba que querías calcular su valor absoluto, y eso significaba que tenías que reescribir tu número, pero en positivo, ya sea que este fuera positivo o negativo. Cierto. Le dijiste al profe, así nomás, y el profe te dijo, Simón, así nomás. Cierto. Y así aprendiste que cada vez que vieras un número entre dos barritas, tenías que reescribirlo pero en positivo. Cierto. Luego entraste a la prepa, bachillerato o high school, o como lo llamen en tu país. Entraste al curso de física y te hablaron de vectores. Te dijeron que eran cantidades con magnitud, dirección y sentido, y que lo podías representar con una flecha. Es un término algebraico, una cantidad representada por una flecha que posee dirección y magnitud. También te dijeron que la magnitud, módulo o norma de un vector se escribe colocando un par de barritas a los lados de la letra que representa el vector. Entonces le dijiste al profe, ah sí, ese es el valor absoluto del vector, ¿no, profe? Y el profe te dijo, No, it's not. y ya todo sacado de pedo aprendiste que en matemáticas y en física estas barritas tenían un significado diferente. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Luego en la preparatoria te enseñaron números complejos. Esos números todos feos que te salían cuando tratabas de resolver una ecuación de segundo grado con la ecuación de la chicharronera y te quedaba un número negativo dentro de la raíz cuadrada. Y cuando eso ocurría, tu profesor te decía que no tenía solución en los números reales. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Cuando empezaste a estudiar números complejos, te enseñaron que a las raíces cuadradas de números negativos se les conoce como números imaginarios. Te decían que separaras la raíz cuadrada de -1 y que la empezaras a escribir con una letra I. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, pues cuando tu ecuación de segundo grado no tenía solución en los números reales, te quedaba como resultado la suma de un número real más un número imaginario. Y como esto no lo podías sumar, lo llamarías número complejo. Números compuestos por una parte real y una parte imaginaria. Números como el 5 más 3i, menos 4 más 8i o menos 7 más 2i. Cierto. También te dijeron que los números complejos puedes ponerlos en un plano cartesiano más corriente que común, llamado diagrama de Argand, donde el eje X representa la parte real del número complejo y donde el eje Y representa la parte imaginaria del número complejo. De esta manera, el número menos 4 más 7i queda en esta posición y el número 4 más 3i queda en esta otra posición. Sí, obvio. Finalmente, después de 3 arduos años de hacerte pendejo en la prepa, a mí no me vas a mentir, por eso llegaste a sufrir a la universidad. ¡Pero llegaste! Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. ¡Felicitaciones! Pues ya estando en la universidad, volviste a retomar números complejos. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! ¡La puta madre! Tu profesor de álgebra te dijo que el módulo de un número complejo z era la distancia que hay entre la ubicación del número complejo y el origen del diagrama de Argand, y que se representaba escribiendo el número complejo entre dos barritas. Y le dijiste al profe, ah, ese es el valor absoluto del número complejo, ¿no? Y el profe te dijo, No, it's not. te le quedaste viendo y pensaste, Mira con la cara que te mira Conan. Para mí que sos un mentiroso. y esta, niños, esta es la historia de cómo aprendimos que módulo, magnitud y valor absoluto son cosas diferentes. Pero si son cosas diferentes, ¿por qué chingados se escriben igual? That's crazy. Crazy. ¿Por qué? ¡Uy!
real. Pues si eres observador, te darás cuenta de que la magnitud de un vector es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, Sí, obvio. y que el módulo de un número complejo es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Sí, obvio. Y cágate, porque el valor absoluto de un número real también es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿What? El valor absoluto de un número real también es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿What? El valor absoluto de un... Pero basta. Y si no me crees, te invito a visitar mi TikTok y revisar los videos de valor absoluto, magnitud de un vector y módulo de un número complejo para que entiendas de qué chingados te estoy hablando. Te dejo el link a los videos en la descripción y de paso regálame una me gusteada y una compartida y una suscribida y seguime en TikTok, que tengo TikTok, y pegale una campanada a la campana que se viene el curso de matemáticas para pendejos. Un curso de matemáticas para gente pendeja como el Brian, como tú, como yo, como el Brian, como tú, como yo. Pero basta. Un curso de matemáticas donde te explicaré las matemáticas más importantes y los trucos cochinos que tienes que saber para ya no sufrir ni en la secundaria, ni en la prepa, ni en los primeros semestres de la universidad. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Bueno, pues prosigo. Lo que acabo de decir es que la magnitud de un vector, el módulo de un número complejo y el valor absoluto de un número real son la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Utilizando vectores podemos formar un triángulo rectángulo utilizando la flecha que representa el vector y sus componentes en X y en Y. Su hipotenusa sería la magnitud y la calculamos utilizando Pitágoras, quedándonos que su magnitud sería la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado. Cierto. Del mismo modo, utilizando números complejos, podemos formar un triángulo rectángulo trazando una línea que vaya desde el número complejo hasta el origen del diagrama y trazando una línea vertical que vaya del número complejo hasta el eje real. Este triángulo mide lo mismo de base que la parte real del número complejo y de altura lo mismo que la parte imaginaria del número complejo. Y por supuesto, la hipotenusa es el módulo del número complejo. Y adivina cómo lo calculamos. ¿Adivinas? ¿Si adivinas o no adivinas? No me digas, no me digas. Yo puedo adivinarlo. No me digas, no me digas. No me digas, por favor. No me lo digas. No me lo digas. Bien, dímelo. Usando el teorema de Pitágoras. Y nos queda que el módulo de un número complejo es la raíz cuadrada de su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado. Cierto. Y seguro te estarás preguntando, ¿y el valor absoluto? ¿Qué chingados pasa con el valor absoluto? El valor absoluto se mueve en una sola dimensión. ¿Dónde está tu triángulo rectángulo? ¿Te lo sacaste del culo? Oh, take it easy, take it easy. Muy bien, pues como ya lo dijiste, un número real se mueve en una sola dimensión, pero también podríamos verlo como un número complejo que no tiene parte imaginaria. Cierto. Pues ahora dibujemos un número complejo y un triángulo rectángulo. Ahora dibujemos otro número complejo cuya parte imaginaria sea más chica que la del original. ¿Podrías decirme qué está pasando con el lado derecho del triángulo? No me digas, no me digas. Yo puedo adivinarlo. No me digas. Pues el lado derecho del triángulo se hace más chico. Mientras más chica sea la parte imaginaria del número complejo, la medida del lado derecho del triángulo se aproximará más y más al número 0. Y por otro lado, la medida de la hipotenusa comenzará a medir casi lo mismo que lo que mide la base. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Entonces, cuando la parte imaginaria de un número complejo se hace 0, podemos decir varias cosas. ¡Hay muchas cosas! La primera es que tu número complejo se convirtió en un número real. ¡A su máquina! Por otro lado, tu triángulo rectángulo se convirtió en un triángulo cuyo lado derecho ahora mide 0 y cuya base sigue midiendo lo mismo que la parte real del número complejo. ¡A su máquina! Y por último, ahora tu hipotenusa mide lo mismo que la base, es decir, que el módulo mide lo mismo que su parte real. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Pero como estamos hablando del tamaño de un número real, estamos hablando del valor absoluto de un número real. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Pero si todavía no me crees, ocupemos la fórmula del módulo de un número complejo. Resolviendo con la fórmula, nos queda que el módulo del número complejo es igual a la raíz cuadrada de su parte real elevada al cuadrado. Y como vimos en el TikTok de la raíz cuadrada de un número no da negativo, la raíz cuadrada de la parte real elevada al cuadrado será el valor absoluto de la parte real. ¡A su máquina! Entonces ahora sí podríamos decir que el valor absoluto de un número real es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Un triángulo que yo te estoy dibujando de esta forma, pero que en realidad solo es una línea.
un triángulo de una sola dimensión. ¡A su máquina! Entonces, recapitulando todo lo que vimos, podemos decir que tanto la magnitud de un vector, como el módulo de un número complejo, como el valor absoluto de un número real, son la hipotenusa de un triángulo rectángulo. O de manera un poco más estricta, podría decirse que es la distancia que hay del origen de un sistema de coordenadas al punto donde se ubica nuestro número. La ubicación del número real, la ubicación del número complejo, o la ubicación del final de la flecha que representa al vector. ¿O no, Melinda Blair? Sure. Y respondiendo a la pregunta de por qué las escribimos igual si son cosas diferentes, las escribimos igual porque todas estas operaciones en esencia buscan lo mismo: calcular la distancia del origen de un sistema de coordenadas a un punto. Podemos verlos como los Spider-Mans de diferentes universos. Perdón, ¿dices que es un multiverso? Tenemos al Peter de los números complejos, tenemos al Peter del universo de los vectores y tenemos al Miles Morales de los números reales. Hey man, now that's discrimination. Hablo de Miles Morales porque si bien no es Peter, también es Spider-Man, pero es un Spider-Man muy especial. Es un Spider-Man que solo aplica para los números reales. Bueno, de eso no estoy muy seguro. Eso pregúntenselo a alguien que sí sepa, a alguien que estudie matemáticas, no sé, pregúntenle a ese güey, al del Mates Mike, pregúntenle a ese güey. Pero para fines de este video voy a decirles que el valor absoluto es una operación que solamente aplica a números que se mueven en una sola dimensión. Ok, policía. Y bueno gente, hasta aquí dejamos este video del multiverso de los módulos de los vectores de diferentes dimensiones. También conocido como me enseñaron cosas que eran iguales y yo pensaba que no eran iguales. Si te gustó este video no olvides dejar tu pulgarcito arriba, compartir con tus amigos y suscribirte para más contenido de matemáticas al mero estilo mexicano. ¡Viva la México! Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.